Muy buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las estaciones del pueblo de Israel. Y quiero invitarlos, antes de comenzar en nuestro tema de esta noche, que vamos a estudiar la estación de Pihairot. Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a orar. Amoroso y buen Dios, quiero darte las gracias por el bello día que hasta aquí nos regalaste, por este nuevo que comienza, Señor. Quiero suplicarte que al abrir tu palabra, tú puedas iluminar nuestras mentes, Señor, podamos gozar de la presencia de tu Santo Espíritu, instruyéndonos, enseñándonos, hablando a nuestros corazones y mostrándonos, Señor, que tú quieres transformar nuestras vidas, tú quieres vidas santificadas, preparadas para tu pronta venida, Señor, y que puedas llevar contigo para la eternidad al reino de los cielos. Querido Dios, acompáñame, lléname de tu Santo Espíritu y dame la sabiduría tuya para presentar este tema. Te lo imploro, te lo suplico en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la estación que vamos a estudiar en esta noche, como les dije, se llama Pihairot. Y bueno, yo le puse un título al tema: lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo desvalido. Y es precisamente el poder de Dios, lo que Él está dispuesto a hacer, lo que Él está dispuesto a mostrar por su pueblo desvalido, pero que confía en su poder. Vamos a ir a Números, capítulo 33. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: salieron de Etam y volvieron sobre Pihairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Bueno, acá hay tres nombres que aparecen en el lugar donde ellos acamparon. Dice que salieron de Etam y volvieron sobre Pihairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Y en el versículo 8 dice: salieron de Pihairot y pasaron por en medio del mar al desierto. Entonces, en realidad vamos a estudiar, podríamos decir, dos puntos. Pihairot como tal, la estación, y vamos a mirar el cruce del mar. El milagro que Dios hace para librar a su pueblo de las garras del enemigo. Y vamos a mirar primero qué significa la palabra Pihairot. Pihairot significa, o es una palabra compuesta, Pi y Hairot. Pi significa boca y Hairot significa desfiladero. Entonces significa boca de desfiladero, ¿sí? Y eso lo encontramos en el diccionario Strong. Ahora vamos a mirar en el mapa, un poco más claro, lo que es la península del Sinaí. Esa es una foto un poco más cercana, ¿sí? Y las personas que han estado buscando esos lugares arqueológicamente hablando, pues ellos dicen que Pihairot queda en la parte de arriba, porque ellos no colocan el cruce del Mar Rojo en el Golfo de Aqaba, sino lo colocan arriba. Aquí yo no les puedo señalar, no sé ustedes ahí pueden ver, ¿sí? En la parte izquierda superior, y ellos piensan que el cruce fue ahí cuando salieron de Egipto, ¿sí? Pero hay un hombre llamado Ron Wyatt que, bueno, ha encontrado varias cosas, ha hecho varios descubrimientos arqueológicos. Él no es un arqueólogo profesional, él es un arqueólogo aficionado. Y quiero que sepan que en estas estaciones o en el curso de estos temas voy a estar hablando mucho de él, porque yo creo sinceramente y con todo mi corazón que ese hombre encontró todas las cosas que dice que encontró. Y tienen sentido, yo no he encontrado ninguna contradicción con la palabra de Dios. Esta es la ruta que él propone, la que estamos viendo acá en este mapa es la ruta que él propone. Entonces ellos avanzan, ¿sí? Salen de Ramsés, llegan a Sucot, avanzan hasta Etam y bajan un poquito, ahí se ven los puntitos, ¿cierto? Bajan un poquito y ahí llegan a un punto en donde es el cruce del mar. Ahí vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Ahí ustedes pueden ver la flecha, ¿cierto? En la flecha hay un puntito. Ese puntito que se ve en la parte de atrás de la flecha es una playa. Y bueno, yo quiero que lo vean ustedes cómo se ve en Google Earth. Así se ve.
lo que ellos caminaron. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve a los lados es solo montañas, es imposible pasar. Ellos están serpenteando. Y Dios es el único que conoce por qué lugar van. Bueno, Moisés también había pasado en algún momento por ahí. Pero ustedes pueden ver que cuando llegan a eso blanco que se ve ahí, esa es la playa. Y si la única manera de devolverse sería por el mismo camino, pero por ahí venían los egipcios, y por los lados laterales, la parte sur y la parte norte, solo montaña, y al frente ¿qué hay? El mar. Entonces literalmente y realmente sí estaban en la boca del lobo. Y realmente Satanás pensó que los tenía en sus manos, pero quien estaba guiando, quien estaba dirigiendo al pueblo, ¿quién era? Dios, no era Moisés. Ahora, miren la vista frontal, la entrada a Pi-Hairot. Esa boca de ese cañón es lo que se conoce como Pi-Hairot, boca de desfiladero. Y la playa en la que ellos acamparon, ahora voy a hablar un poco más de esa playa, de su nombre porque es muy importante, se llama la playa de Nuweiba. Y hoy en día la podemos encontrar, podemos ir a Google Earth, podemos buscarla y vamos a encontrar que es un lugar, es una playa muy extensa que podría perfectamente recibir a 2 millones de viajeros fugitivos, digámoslo así. Y hoy en día hay un pueblo ahí, ¿sí? Bien, lo que sucede en Pi-Hairot, todo lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 14. Y hay algo que Pablo escribe que vamos a tomar en cuenta. No voy a leer todo el capítulo de Éxodo 14, eso lo dejo como tarea para que lo estudiemos, porque es muy interesante lo que él dice, pero sí voy a leer los primeros versículos. Y después vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10. Entonces, Éxodo 14, vamos a leer el versículo 1. Dijo, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Bueno, antes de leer el capítulo que escribió, el versículo que les estoy hablando de Pablo en 1 Corintios capítulo 10, quiero hacer una aclaración acá, porque durante mucho tiempo leí esto y no entendía. En el versículo 4 del capítulo 14 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y siempre en mi mente pensé, o sea que Dios endureció el corazón de Faraón, o sea que el pobre Faraón no tenía ninguna oportunidad de hacer nada en favor de Dios, porque fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Pues la hermana Guay lo aclara, hermanos. Y bueno, y la palabra en hebreo también dice, la palabra endurecer es la palabra yazak, y su raíz hebrea significa poner duro. Pero no es Dios quien pone duro el corazón de Faraón, y la hermana Guay lo explica. ¿Sí? La predestinación no existe para nada en la Biblia. Todos estamos predestinados para ser salvos. Y Dios no forma parte de su carácter hacer lo que aparentemente dice ese versículo. Fue el Faraón quien endureció su corazón. Solo que en el libro de Éxodo 4 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero gracias a Dios por el espíritu de profecía que nos aclara que fue el Faraón mismo quien endureció el corazón a cada una de las plagas que Dios estaba presentando para que él entendiera que él estaba peleando por su pueblo y era él quien estaba dirigiendo su salida de Egipto. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 10 para entender el contexto en que se tiene que estudiar Pi-Hairot. ¿Sí? Porque en 1 Corintios 10, los versículos 1 y 2 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y versículo 2 es importantísimo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, a la luz de este versículo, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que el cruce del Mar Rojo representa el bautismo bíblico. Y en el contexto de lo que significa el bautismo bíblico tenemos que estudiar la estación de Pi-Hairot. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a tratar de hacer un repaso rápido. El pueblo está en Egipto, como nosotros estábamos en el mundo. Ya sabemos que Egipto representa al mundo. No sabíamos que éramos esclavos hasta cuando llegó el sufrimiento, hasta cuando llegó el dolor. Y cuando esa esclavitud se hizo más aguda, entonces el Espíritu Santo empezó a trabajar en nuestros corazones y
por nuestra mente pasó, ¿será que no hay algo mejor? Y el Espíritu Santo fue guiándonos y fue mostrándonos que sí había algo mejor que lo que el mundo ofrecía. Y con mano fuerte y con brazo extendido, Dios tuvo que hacer milagros en las vidas de cada uno de nosotros para que entendiéramos que éramos esclavos en el mundo y que Él nos estaba ofreciendo la libertad, como dice el libro de Juan, capítulo 8. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la provisión que se hizo para salir de Egipto? La Pascua. No se sale de Egipto, dijimos en el primer tema, sin tener un encuentro personal con Cristo. Nadie que esté en el mundo, si no conoce, si no tiene un encuentro con la belleza del carácter de Jesús, con la belleza del carácter del Padre y lo que juntos hicieron para salvar al hombre de la perdición, de la muerte eterna, si no lo entendemos, porque eso es lo que significa la Pascua, pasar por alto nuestra vida pasada, nuestros pecados pasados y mostrarnos un camino mejor. Entonces el pueblo tuvo que comer la Pascua para poder salir de Egipto. Y en nuestra experiencia, si no tenemos ese encuentro con Jesús, si no conocemos la belleza del carácter de Jesús, la belleza del carácter del Padre, en otras palabras, Juan 3:16 tiene que cobrar vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la Pascua. Y eso es lo único que va a abrir nuestros ojos, va a abrir nuestra mente, para entender que Dios nos ofrece algo mejor que lo que Satanás nos está ofreciendo en el mundo. Entonces, cuando salimos, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, cuando comemos la Pascua, entonces nos va a resultar muy fácil pasar a Sukkot. Y vamos a entender que en esta tierra somos peregrinos. Y que realmente por lo que estábamos luchando en este mundo, por alcanzar cosas grandes, por alcanzar la gloria, por alcanzar fama, por alcanzar reconocimiento, o peor aún, cosas materiales, no tiene sentido. Y como Pablo, todos los que pasan por esa experiencia van a decir, todo lo tengo por basura, por conocer la belleza del carácter de mi Señor Jesucristo. Entonces vamos a entender que en esta tierra no somos sino peregrinos. Y cuando lo entendemos de esa manera, Etán va a ser muy sencillo, porque Etán es cuando Dios nos empieza a mostrar cuáles son los límites. Nos saca del mundo y nos lleva a Etán, y dijimos que Etán era un desierto. Nos saca a los límites del mundo civilizado y nos empieza a llevar, y yo les hablaba de la importancia de salir del mundo exterior, de las ciudades que son antros de perdición de Satanás, y vivir una vida en medio de la naturaleza, en comunión con Dios, en el campo, como Dios quiere que lo hagamos. Pero para hacerlo, y nos dimos cuenta que caminaban a Etán, el camino a Etán era a doble jornada, caminaban de día y de noche, la nube de día y la columna de fuego de noche, para que ellos caminaran a doble jornada. Pero en esa experiencia, cuando nosotros pasamos por esa experiencia, estamos en nuestro primer amor y no ponemos problema. Y caminamos hemos visto las maravillas que Dios ha hecho, y cuando vemos las maravillas que Dios ha hecho, de alguna manera la fe, escuchen hermanos, la confianza empieza a nacer en el corazón. Y entonces llegamos a Etán, no hay problemas si tenemos problemas con nuestros familiares. Eso también es Etán, conflictos con las personas que más amamos. Y finalmente, y dijimos que teníamos que mirar Pijairot en el punto, en el contexto de lo que es el bautismo, porque cuando ya hemos pasado por esa experiencia y lo hemos abandonado todo por Cristo y entendemos que realmente somos peregrinos, entonces ahora Dios nos lleva a Pijairot. ¿Para qué? A Dios no le gusta el romance eterno sin compromiso. El noviazgo es muy hermoso, hermanos, pero si no hay matrimonio es un juego. Y eso es el bautismo. Dios nos ha mostrado su amor y en nuestros corazones empieza a nacer ese amor hacia Él. Y Él nos lleva a una experiencia como la que acabamos de ver, todo lo que hemos mirado, que hemos observado en cada una de las estaciones, y ahora Él nos propone matrimonio. ¿Realmente entiendes lo que hice por ti? ¿Realmente entiendes cuánto te amo? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida? Y eso es el bautismo, hermanos. Un matrimonio, una unión con Cristo, es un compromiso sellado. Y Dios quiere para que pasemos por esa experiencia. ¿Sí? No es que el bautismo sea necesario para la salvación, pero ¿qué es el bautismo? Es importante entender eso, porque Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, no dice el que no fuere bautizado,
Porque a veces pensamos que el bautismo es algo que es necesario, y por eso queremos a la gente que estamos dando estudios bíblicos inmediatamente, que si se bautiza, hasta hacemos terrorismo con el bautismo. Si no se bautiza, se va a perder. No, hermanos, miren todo el proceso que Dios quiere que pase una persona antes de que Él, el Espíritu Santo, no es un ser humano, lleve a una persona a tomar la decisión de unir su vida con Cristo en el santo rito del bautismo. Ahora, voy a mirar lo que es el bautismo, ¿sí? Y a la luz de lo que es el bautismo y de lo que significa, vamos a entender lo que significa Pijairo. Voy a leer de Consejos para la Iglesia, 535, párrafo 3, dice: por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. O sea, es algo que ya pasó, porque ya pasó Sukkot, ya pasó Etán. Solo que ahora se va a hacer público. Y quiero que sepan que a Satanás no le gusta que se haga público. Porque eso es como una derrota, es un golpe, es un dardo que se clava en su corazón. Es como que públicamente le estamos diciendo: Satanás, hasta aquí fui tu esclavo. Y de aquí en adelante voy a servir a Jesús. Y se lo voy a gritar al mundo. Y eso hace que otras personas sigan nuestro ejemplo. Sigue diciendo: los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido la orden: salid de en medio de ellos, apartaos y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, quiero que miremos qué significa Baal Zephón, para que entendamos. Porque ahí dice que Pijairot queda al lado de Baal Zephón. Y Baal Zephón significa Señor del Norte. Ahora, cuando nosotros miramos en la Biblia, el norte le pertenece a Dios. Pero el libro de Isaías en el capítulo 14 dice que Satanás quería ese lugar para él, ¿se acuerdan? Él quería estar en los lados del norte. ¿Y de qué se está hablando? Dice: Baal es maestro, adversario, aliado, arquero, capitán, señor. Zephón significa oculto, oscuro, tenebroso, desconocido. O sea, ¿qué significa? Señor del oculto, Señor de lo desconocido. ¿Saben qué era Baal Zephón? Era un templo donde se adoraba directamente a Baal, a Satanás. Era una de las múltiples religiones de los egipcios, porque ellos tenían muchos dioses. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa Migdol? Torre. Allí estaba nada menos que el templo de Baal Zephón. Significa gloriosamente torre. ¿Saben? Ahorita lo vamos a ver en una de las fotos de los descubrimientos de Ron Wyatt. Pero esa torre, ese campamento hasta hoy en día se puede ver. ¿Y saben qué significa? Migdol era una guarnición egipcia. Y era ahí al lado del lugar donde ellos pasaron el mar. Ahí donde ellos acamparon en Pijairot. Ahí habían muchos soldados egipcios que podían impedir que el pueblo avanzara. ¿Pero quién estaba al control? Dios. Eran como las fronteras de Egipto. Y todos países en sus fronteras, ¿qué pone? Soldados para cuidar sus fronteras. Entonces ahí había un fuerte, ¿sí? un castillo grande donde podía abrigar muchos soldados, que eran los que estaban cuidando que ninguna otra nación pudiera avanzar y entrara a su propia nación. Miren lo que sigue diciendo, otra cita más del bautismo. En nuestro bautismo nos comprometemos a romper con Satanás y sus agentes y a poner alma, mente y corazón en la obra de extender el reino de Dios. ¿Se habían puesto a pensar ustedes en eso cuando se bautizaron, hermanos? Creo que no, porque nosotros no pasamos por toda la experiencia. Ahora estamos viendo por dónde debe pasar una persona antes de bautizarse. Y eso es muy importante. Más adelante voy a hablar un poco de eso. Pero no es bautizar y bautizar personas, hermanos. Es saber si realmente se han comprometido con Dios, si realmente le aman, si quieren servirle. ¿Y quieren qué? Poner mente, alma, mente y corazón en la obra de extender el reino de Dios. Porque antes, cuando éramos esclavos en Egipto, ¿cuál reino extendíamos? El reino de Satanás. Engrandecíamos el reino de Satanás. Ahora, tengo que decirlo tristemente, pero así es. Desafortunadamente, muchas veces nos bautizamos y seguimos engrandeciendo el reino de Satanás. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Por eso tenemos que mirar los pasos para que una persona tome ese rito con seriedad. Dice, todo el cielo está trabajando para este fin.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están empeñados en cooperar con los instrumentos humanos santificados. Si somos fieles a nuestros votos, está abierta para nosotros una puerta de comunicación con el cielo. Una puerta que ninguna mano humana o agente satánico podrá cerrar. Entonces, ¿qué es Pijairot? Dios quiere el compromiso, Dios quiere el matrimonio, Dios quiere el bautismo. Y cuando las citas que acabamos de leer dicen que nos comprometemos a separarnos de Satanás y unirnos con Cristo. Y Satanás se va a quedar de brazos cruzados. Él va a quedarse observando cómo pierde almas. No. Pijairot es eso. Es un fortín del enemigo en donde él va a hacer hasta lo imposible para que esa persona no diga públicamente que ama a Cristo. Y yo no sé si ustedes conocen historias de personas que después de una serie de sucesos y de haber estudiado la palabra de Dios con algunos misioneros, han tomado la decisión de bautizarse y Satanás ha hecho hasta lo imposible para que eso no suceda. Eso es Pijairot. Es un encuentro directo con Satanás, pero esa no es nuestra batalla. ¿Quién lo va a enfrentar? Dios va a enfrentarlo. Nosotros solamente estamos, ¿qué? Siguiendo la nube. Estamos siendo guiados por la nube. Eso es lo que tenemos que entender. Voy a leer solamente la parte en rojo. Dice, Satanás lucha y batalla por conquistar nuestras almas. Arroja su sombra infernal sobre nuestra senda. Y cuando una persona ha tomado la decisión de seguir a Cristo, ya lo ha hecho en su corazón, ya entiende que Jesús es su Salvador, y ahora toma la decisión de casarse con él, de bautizarse, Satanás va a hacer hasta lo imposible, porque él sabe que cuando una persona sinceramente, como lo vimos con todos los pasos, se bautiza, eso va a ser un testimonio para que otras personas sigan su ejemplo. Cuando una persona ha cambiado, cuando su mente ha cambiado, cuando sus costumbres, sus ideas, sus hábitos han cambiado, eso va a ser un testimonio poderoso para que muchos sigan su ejemplo. ¿Lo entendemos hasta ahí? Bueno, eso es Pijairot. Vamos a mirar. Hay ocasiones en la vida cristiana en que la vida cristiana parece rodeada de peligros y el deber parece difícil de cumplir. La imaginación se figura que le espera una ruina inminente al frente y detrás la esclavitud y la muerte. Sin embargo, la voz de Dios habla claramente por sobre todos los desalientos y dice, marchad. Debemos obedecer a esta orden, fuere cual fuere el resultado, aun cuando nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y sintamos las frías olas a nuestros pies, debemos escuchar la voz de Dios diciendo, marchad. Ahora, vamos a leer una cita que está en el libro de Hebreos, que a mí me impresiona. Pero en el tema que estamos estudiando, en la estación que estamos estudiando, es hermoso, solo que me desanima es el siguiente versículo. Vamos a mirar. Hebreos 11:29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe. Yo no sé quién fue el primero que avanzó, hermanos. Me hubiera gustado poder ver eso. ¿Quién fue el primero que salió corriendo cuando Moisés dijo avancen? Alguien tuvo que haberlo hecho. Pero lo cierto es que eso inspiró fe en los demás. Y avanzaron. Y cuando avanzaron, el mar se abrió ante sus ojos. O sea que ellos, de alguna manera, ya tenían fe, confianza en Dios. Pablo lo dice, por la fe cruzaron el mar rojo. Solo que en el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Pregunto, entre el versículo 29 y el versículo 30, ¿cuántos años pasan? 40 años. O sea que Pablo no encuentra en 40 años más actos de fe. Es triste, hermanos. Y es triste pensarlo porque quiero decirles algo. Nuestro ejemplo, Jesús, pasó por esa experiencia. Él fue al bautismo, hermanos. Y al igual que el pueblo de Israel, lo vamos a ver en nuestra próxima estación, inmediatamente salen del Mar Rojo, del bautismo, y entran al desierto completo de Etán. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Quién llevó a Jesús, después de su bautismo, quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Lo mismo que sucedió con el pueblo, lo lleva al desierto. Solo que hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y Jesús. Hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros, hermanos. Que Jesús venció en el desierto. Venció al enemigo en el desierto. Ahora, esas tres tentaciones son las mismas tres tentaciones que vamos a estudiar aquí, de aquí para allá en las siguientes estaciones. Y el pueblo de Israel fracasó en esas tentaciones. Pero nuestro ejemplo venció. Y su victoria nos pertenece. Es nuestra, hermanos. Y no necesitamos
cometer el mismo error que el pueblo de Israel cometió. Ese paso fue por fe, y a mí me emociona eso, porque de alguna manera ya tenían un conocimiento de Dios. Había confianza en sus corazones. ¿Quién inspiró esa confianza? Hermanos, ¿habría razones para confiar? 10 plagas. No se las contaron, las vieron, ¿cierto? Ellos vieron las ranas, ellos vieron los piojos, ellos vieron que el Nilo se convirtió en sangre, ellos vieron todas las úlceras, ellos vieron los días de oscuridad, ellos vieron todo. Ellos escucharon los lamentos de los egipcios en la última plaga, cuando sus hijos murieron. Nadie se los contó ni lo vieron por las noticias. Ahora, cuando salen, ahora aquí, ellos recuerdan todo lo que Dios hizo. Y alguien avanza y por la fe cruzan el Mar Rojo, hermanos. Ahora, vamos a leer una cita, o 2 citas más de Testimonios para la Iglesia, que fue donde encontré más información sobre esta estación. Dice, los hebreos estaban cansados y aterrorizados. Sin embargo, si se hubiesen echado atrás cuando Moisés les ordenó que avanzaran, y se hubiesen negado a acercarse más al Mar Rojo, nunca habría abierto Dios el camino para ellos. Al descender al agua, mostraron que tenían fe en la palabra de Dios, según la expresara Moisés. Hicieron cuanto estaba en su poder, y luego el poderoso de Israel cumplió su parte y dividió las aguas a fin de abrir una senda para sus pies. Las nubes que se acumulan en derredor de nuestro camino no desaparecerán. Esta ya es la aplicación para nosotros. Las nubes que se acumulan en derredor de nuestro camino no desaparecerán. Nunca ante un espíritu vacilante y de duda. La incredulidad dice, nunca podremos superar estos obstáculos. Esperemos hasta que hayan sido suprimidos o podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos invita valientemente o nos insta valientemente a avanzar, esperándolo y creyéndolo todo. La obediencia a Dios traerá seguramente la victoria. Es únicamente por medio de la fe como podemos llegar al cielo. Y eso es la fe. Miren la siguiente cita, que es la más hermosa de las que encontré. Dice, la voz del Señor que ordena a sus fieles que marchen, prueba con frecuencia su fe hasta lo sumo. ¿Quién los llevó allá? Dios hubiera podido evitar todo eso. Dios hubiera podido destruir a los egipcios antes de salir y todo eso. Pero Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Él. Y Él los puso en esa circunstancia. La voz del Señor que ordena a sus fieles que marchen, prueba con frecuencia su fe hasta lo sumo. Pero si ellos hubiesen de postergar la obediencia hasta que haya desaparecido de su entendimiento toda sombra de incertidumbre y no quedase ningún riesgo de fracaso o derrota, nunca avanzarían. Ahora miren tan hermoso. Los que creen que les es imposible ceder a la voluntad de Dios y tener fe en sus promesas hasta que todo esté despejado y llano delante de ellos, no cederán nunca. La fe no es la certidumbre del conocimiento, es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. El obedecer a los mandamientos de Dios es la única manera de obtener su favor. Marchad debe ser el santo y seña del cristiano. Avanzad, hermanos, a donde Él nos muestre, lo que Él nos diga que hagamos. Aun cuando nuestros ojos no puedan ver y solo podamos ver oscuridad y derrota, Dios nos va a dar la victoria si seguimos a su voz, hermanos. Ahora, en su providencia, Dios llevó a los hebreos. Y esto quisiera que se nos grabara, hermanos. En su providencia, Dios llevó a los hebreos a las fortalezas de las montañas, con el Mar Rojo por delante, para poder librarlos y salvarlos para siempre de sus enemigos. Podría haberlos salvado de cualquier otra manera, pero eligió este método a fin de probar su fe. Y miren lo que sigue. Y fortalecer su confianza en Él. Y todos podemos pasar por esa experiencia, hermanos. Satanás nos va a rodear con nubes de oscuridad, con incertidumbre. Y no sé cuál sea tu experiencia en este momento o por qué estás pasando. Pero lo hermoso de Pijairot es que si es necesario abrir el mar delante de nuestros ojos y para nuestros pies, Dios lo va a hacer. Solo necesitamos aprender a confiar en lo que Él dice. Marchad, avanzad, no nos estanquemos. Ahora, esto es importante entenderlo en la vida cristiana. Es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la vida cristiana es color de rosa. Todo es hermoso, todo es bonito. Pero no, el Salmo 23
¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pregunto, ¿quién lleva a la ovejita predicadora al valle de sombra de muerte? El pastor. Ella no va sola. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿En quién confía la ovejita predicadora? Porque ese es el salmo de la ovejita predicadora. Ella está diciendo que Dios es el que lo guía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En paz, en lugares delicados me hará descansar, en verdes pastos va a comer y lo va a hallar. Pero ahí también dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea que el pastor puede llevar a la oveja al valle de sombra de muerte. ¿Llevó Dios a su pueblo a ese lugar? Sí, eso tenemos que entenderlo. Porque nosotros le enseñamos a la gente que la vida cristiana es todo hermoso. No. Van a haber dificultades. Dios va a probar nuestra fe y como decía en la cita anterior, Él va a hacer que confiemos más en Él cuando miremos sus milagros para librarnos. Ahora, aquí hay una ovejita y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en Números 25, aquí está la gran diferencia entre una oveja y una cabra. Dentro del pueblo de Israel había muchas ovejitas, pero también había muchas cabras. Y nosotros leímos anteriormente que en Números 2, en Éxodo capítulo 12, que cuando ellos salieron de Egipto se unió mucha gente de otras nacionalidades. Y la Biblia lo llama la multitud mixta. ¿Sí? Ahora, cuando el ejército egipcio estaba atrás y ellos no tenían para dónde avanzar, la hermana White dice, era muy difícil para Moisés mantener a esa multitud en calma. ¿Ustedes se imaginan la situación? ¿Se han puesto a imaginarse la situación? Ellos ya estaban cansados un poquito de caminar y cuando llegan ahí, ellos ven la playa y dicen, bueno, ¿y aquí qué? Aquí no hay barcos, ¿aquí por dónde vamos a pasar? Y alguien por allá grita, viene el ejército egipcio, 2 millones de personas. Y la hermana White dice, qué difícil era mantener a esa multitud en calma, quietos, esperando. ¿Ustedes creen que era difícil? Ay, hermanos, pobre Moisés, ustedes pueden leer, que lo acusaron a él. ¿Para qué nos trajiste? Eso fue lo que te dijimos, no nos saques de Egipto. Allá vamos a servir a los egipcios, ahora aquí vamos a morir en el desierto. Y la hermana White dice que Moisés desfalleció en ese momento. ¿Saben por qué? Porque él no podía creer que su pueblo fuera tan terco, tan rebelde. Y ustedes van a decir, hermano, al fin, ¿qué? ¿Tenían fe o no tenían fe? Yo creo que sí, no todos. Porque siempre hubo unos que se quejaron. Y había dentro del pueblo, como dice en el Salmo 23, habían ovejitas y habían cabritos. Y en Mateo capítulo 25, cuando Jesús venga a esta tierra, va a poner a su derecha a las ovejitas. ¿Saben por qué las ovejitas las va a poner a su derecha? Porque una oveja escucha la voz del pastor. Es muy diferente, digámoslo así, en su personalidad. No es la palabra para hablar de animales, pero no sé qué palabra usar, no sabría decirles. Es muy diferente la personalidad de la ovejita a la de la cabra. ¿Cuán difícil es tener quieta una cabra? En alguna oportunidad, cuando me fui al campo, quería tener cabras. Y ya había preguntado cuánto valían y estaba muy animado por la leche de las cabras y todo eso. Todo eso salió de mi mente con la Reforma Pro Salud. Pero un amigo me dijo, no se le ocurra llevar cabras a su finca. ¿Por qué? Le dije a él, ¿por qué no lo puedo llevar? Lizardo se llamaba él. Me dijo, yo tengo unas cabras en la finca y no sé qué hacer con ellas. ¿Cómo así que no sabes qué hacer con ellas? No sé qué hacer con ellas. Ellas acaban con todo. Las amarro, las coloco, ellas saltan, brincan, ellas acaban con todo. Y él mismo me dijo, una persona del mundo me dijo, consígase unas ovejitas, esas sí son lindas. Y eso es. ¿Podemos ser ovejas o podemos ser cabras? Ahora, piensa por un instante, hermano. Allá, vas a estar tú ahí en el pueblo, estás ahí en la playa. ¿Serías ovejita o serías cabra? ¿Estarías quejándote y peleando y diciéndole una cantidad de cosas a Moisés? ¿O estarías esperando que Dios diera la orden para avanzar? Porque allá había un grupo que estaba esperando. Y cuando dio la orden Dios, avanzaron. Gracias a Dios todos siguieron. Y ahí no murió ningún israelita. Hasta aquí no hay muertos de israelitas. El Señor trata ahora a su pueblo, ahora con su pueblo que cree en la verdad presente. Quiere producir resultados portentosos. Y mientras que su providencia obra con ese fin, dice a sus hijos, marchad.
Es cierto que el camino no está todavía abierto, pero cuando ellos avancen con la fuerza de la fe y el valor, Dios despejará el camino delante de sus ojos. Ahora miren lo que está en rojo. Siempre hay quienes se quejan, como el antiguo Israel, y atribuyen las dificultades de su situación a aquellos a quienes Dios suscitó con el propósito especial de hacer progresar su causa. No alcanzan a ver que Dios los está probando mediante estrecheces, de las cuales solo su mano puede librarlos. Y yo tengo que decirles mucho sobre esto, porque en los lugares en donde he estado, la culpa siempre la tiene el líder. Las ovejitas, bueno, las cabritas no tienen nada que ver. La culpa siempre recae sobre el líder. Siempre hay quienes se están quejando. Siempre hay quienes están dispuestos a estar discutiendo por todo. Siempre hay quienes están viéndolo todo oscuro. Pero gracias a Dios, porque hay ovejitas que a la voz del pastor avanzan. Y yo creo personalmente que Dios está conduciendo a su pueblo en este momento. La iglesia adventista es el pueblo de Dios en esta tierra. Pero dentro de la iglesia hay hijos de Dios y hay multitud mixta. Hay ovejas y hay cabritos. Y en nuestro caminar quizá nos vamos a encontrar con muchas cabritas. ¿Sí? O con muchos cabritos. Pero no tenemos que quejarnos, hermanos. Tenemos que avanzar a la voz del pastor. ¿Sí? Dice, el ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente a su pueblo. Ahora, la hermana White coloca esa situación en el futuro. Ella dice, así como fuimos llevados a estrecheces, así como Dios nos puso en esa situación, nos van a poner en el futuro. Y cuando los poderes de la tierra se unan, ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios. Como los desterrados cautivos temerán morir de hambre o por la violencia. Pero el Dios Santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder, libertándolos de su cautiverio. Ellos me serán un tesoro especial, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo preparo, y me compadeceré de ellos como un hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve. Entonces, esa situación, ella la coloca en el futuro, cuando todos los poderes de la tierra se coliguen contra el pueblo de Dios. Porque quiero decirles algo, hermanos, a los que me escuchan, allá que están viendo el video, todo lo que está pasando en el mundo solo tiene un propósito. Y en este momento solo se están formando dos ejércitos. Aparentemente todo está como revuelto y hay naciones y se habla de China, se habla de Estados Unidos, se habla de Rusia, se habla de eso. Pero solo van a haber dos ejércitos. Cuando empiece la gran crisis, el pueblo de Dios va a estar ahí. Y todo el mundo coligado contra el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios. Eso dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Contra quién es la guerra? ¿Contra los chinos? ¿Contra los musulmanes? No, hermanos, el dragón se ha ido contra el remanente, contra la descendencia de la mujer. ¿Y cuál es la descendencia de la mujer? La iglesia adventista del séptimo día. Ahora, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios son las ovejitas. Y Dios va a limpiar. Eso lo vamos a mirar más adelante en otras estaciones. En este momento Dios va a limpiar al pueblo, porque su ejército tiene que estar bien preparado para la batalla. Ahora, aquí hay una de las fotos de nuestro hermano Ron Wyatt, donde él muestra dónde se puso la columna de nube. Es lo que él piensa. Él dice, ahí se puso la columna de nube. Cuando el pueblo avanzó toda la playa y ellos miraron para atrás y venía el ejército, dice en el capítulo 14 del libro de Éxodo, que Dios se alzó por encima del pueblo y se fue hacia la parte de atrás. Y se interpuso entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel. Y dice que en toda la noche no se pudieron ver. Y esa nube era para los egipcios, ¿qué? Oscuridad. Y para el pueblo de Israel, ¿qué era? Luz. Increíble. Ahí voy a mostrarles una foto más. Quiero decirles que después de subir estos videos al internet, o sea, si los están viendo ya, seguramente también van a encontrar los videos de Ron Wyatt, porque vamos a subirlos en nuestro canal. No solamente miren, sino suscríbanse al canal. Ahora, esta es la torre de Migdol, de lo que Ron Wyatt encontró. El lugar donde estaba la guarnición egipcia, ¿sí? Era como un fortín para los soldados. Y resulta que Ron Wyatt, andando todo eso, él dio toda la vuelta a la playa, llegó por aquí por donde está Migdol y dio toda la vuelta porque hoy en día hay una carretera muy bien hecha, y encontró este.
y encontró, eso estaba tirado, dice que la primera vez que lo encontró en 1997 y encontró, y las autoridades egipcias lo levantaron, y él se dio cuenta que era algo que Salomón había puesto para indicar el lugar donde el pueblo de Israel había pasado. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque pasó exactamente por ese mismo lugar, al frente, y miramos en las fotos anteriores, aquí está Egipto y al otro lado es Arabia, y al otro lado hay una torre igual, exactamente igual a esta. Solo que en la torre de al frente de Arabia Saudita sí hay muchas inscripciones, como en jeroglíficos que hacían los egipcios. Y ahí encontraron que decía Moisés, egipcios, caballería, muertos por el mar, bueno, todo eso. ¿Por qué en este lado no encontraron inscripciones? Porque los egipcios las borraron. Porque no era muy bueno para ellos que hubiera una señal de algo en el patio de su casa, que el pueblo de Israel había sido liberado por Dios y que ellos habían quedado como totalmente derrotados. Eso no les convenía a ellos. Entonces ellos borraron todo eso. Aquí está parte de la guarnición de los de lo que queda de Migdol y Baal Zephón, que quedaba al lado. Y ahí está el punto específico donde Ron Wyatt encontró el pilar que les estoy hablando. Ahora, lo que vamos a mirar, la foto que vamos a mirar a continuación es hermosa. Esto es un mapa cartográfico, se llama eso, ¿cierto? De lo que es el lugar por donde ellos pasaron. Aquí está la playa a este lado, Nuweiba, y por donde pasaron. Obviamente no se puede ver porque es el mar, pero si se secara el mar se vería eso. ¿Qué quiere decir? Que había un puente. ¿Quién podría saber que ahí había un puente? Solo Dios. A este lado la profundidad alcanza 2000 pies. A este lado 2000 pies. Y por el centro un puente natural que solo Dios conocía. En ese preciso lugar se abrió el mar para el pueblo de Israel y avanzaron. Ahora, ¿ustedes se han puesto a pensar lo que dice el hermano Aguay? Había una muralla de agua a este lado y una muralla de agua a este lado. ¿Cómo sería eso de impresionante? Yo me imagino a los niños mirando ese acuario, porque yo creo que era un acuario, mirando así, observando pececitos así, avanzando. Eso no se recorre en 10 minutos ni en 20 minutos, hermanos. Pasaron toda la noche avanzando, pasando ese puente subterráneo. Y cuando pasaron al otro lado, dice que en la cuarta vigilia se quitó la nube y el pueblo egipcio vio al pueblo ya terminando de pasar los últimos rezagados y ellos intentaron hacer lo mismo. Y dice que la palabra de Dios me dice que Dios trastornó, no fue que ellos se enterraron porque el pueblo pasó en seco, eso es algo que tenemos que entender, no había barro. Sí, entonces la gente dice, no, el barro de los carros, entonces se enterraron. No, el pueblo pasó en seco. El milagro era completo. Ellos no se embarraron, hermanos. La Biblia dice que pasaron en seco. Y cuando el pueblo de Israel intentó pasar, dice que Jehová trastornó los carros de los egipcios. Y ellos dijeron, nos vamos a devolver porque Jehová pelea por ellos. Y cuando intentaron devolverse, Dios le da la orden a Moisés, extiende tu vara. Y de nuevo se une el mar. Y ni un egipcio. Los que miraron las películas, es mentira, porque en las películas dicen que el faraón se salvó. Pero la Biblia me dice que ni uno de los egipcios pudo regresar a contar la historia. Todo el ejército de Egipto pereció. Ahora quiero que miremos algo más antes de finalizar. Esta es la playa, este es Google Earth. Hay una población grande ahí al borde. ¿Sí? Esa es la playa de Nuweiba. Ahora, ¿qué le dio la certeza a Ron Wyatt de que ese era el lugar? Bueno, aparte de los dos lugares que él encontró, las dos torres que encontró, resulta que en un mapa antiguo, muy antiguo, aparece Nuweiba. Ese mismo lugar aparece Nuweiba al-Musayyad. Y entonces ya la traducción dice, lugar del cruce de las aguas de Moisés. O sea, ese era el nombre antiguo del lugar. Solo que ahora se llama solo Nuweiba. Pero el nombre antiguo era Nuweiba al-Musayyad. Y cuando se traduce en hebreo significa el lugar del cruce de las aguas de Moisés. Entonces por siglos todos sabían que ese era el lugar. Solo que Satanás quería borrarlo para nosotros. Y hoy en día lo podemos ver. Ahora quiero finalizar de la siguiente manera. Quiero hablar un poco del bautismo. Porque es muy importante que como pueblo entendamos lo que significa eso. Y el por qué estamos permitiendo que mucha multitud mixta entre a la iglesia. La hermana Guay en el conflicto de los siglos dice que muchos hijos de Dios está llamando a muchos hijos a su pueblo y están entrando al pueblo. Pero la hermana Guay también dice que Satanás está trayendo a los suyos dentro del pueblo. ¿Sí es así o no es así?
Entonces, aquí ya cabe una pregunta muy grande. Y quisiera hacer que cada uno de nosotros la contestemos en nuestro corazón. ¿Soy un cordero o soy un cabrito? ¿Soy un hijo de Dios o soy de la multitud mixta? Eso es lo que tenemos que analizar, porque no tenemos por qué mantener en esa situación. El Señor habla en nuestras mentes y habla en nuestros corazones, y cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión y ponernos de parte del capitán del ejército del cielo. Ahora miren lo que dice la hermana Guay en cuanto a los bautismos apresurados. Dice, la prueba de discipulado no se aplica tan estrechamente como se debiera a aquellos que se presentan para el bautismo. Debe saberse si los que profesan estar convertidos están simplemente adoptando el nombre de adventistas del séptimo día o si están tomando su posición del lado del Señor para salir del mundo y separarse y no tocar cosa inmunda. Cuando den evidencia de que entienden plenamente su posición, han de ser aceptados. Y eso ha cambiado mucho, hermanos. Antes, tiempo atrás, cuando el pastor tenía que visitar solamente 1 o 2 veces al año a su congregación, entonces ellos sabían y entonces decían, bueno, tenemos que preparar a la gente para el bautismo, pero si el pastor veía que no estaba preparado, él le decía, en mi próxima visita. Y las personas aceptaban y en la próxima visita miraban si ya había. Pero ahora es al revés. Ahora nos damos cuenta que toca bautizarlo, porque si de pronto vuelvo ya se va a perder. No, no es así, hermanos. Eso es doctrina católica. El bautismo de niños, esos bautismos apresurados, eso es doctrina católica. El pensar que si no me bautizo, me voy a perder, ¿es doctrina adventista? No. Si el bautismo fuese esencial para la salvación, entonces todos los del Antiguo Testamento se perdieron. Eso tenemos que entenderlo. Es un paso que debemos dar y nuestro ejemplo lo dio, Jesús lo dio. Pero habrán algunos que no se puedan bautizar por X o Y circunstancias. Eso no lo sé. Entonces, ¿se van a perder? No, hermanos, el bautismo es algo público de algo que ya pasó en el corazón. La salvación empieza acá. Y si lo hago público, pues amén, si Dios me da la oportunidad. Pero si no, no pasa nada. Igual voy a estar en el reino de los cielos. Pero entonces tenemos que mirar a las personas que se van a bautizar. Ahí dice, ¿están tomando solo el nombre de adventistas del séptimo día? ¿O realmente han tomado su posición delante de Cristo y están listos para abandonarlo todo por Él? Voy a finalizar con esta cita. Y es como para nosotros aquí en la fundación, una cita que encontré. Para mi familia, de algo que el Señor nos quiere hablar. Dice, cuán maravillosos son los caminos de nuestro Señor. Su gloria es impartirnos las cosas que más necesitamos. Durante la noche he visto al poderoso brazo de la omnipotencia extendido hacia nosotros para guiarnos y dirigirnos hacia adelante. Marchad hacia adelante, dijo el Señor. Conozco vuestro caso y os enviaré ayuda. Persistid en la oración. Tened fe en mí. Vosotros pedís por la gloria de mi nombre y la recibiréis. Seré honrado ante aquellos que critican vuestro fracaso financiero. Ellos verán a la verdad triunfar gloriosamente. Todo lo que pidas en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Y solo los que conocen la historia de Fundación Mahanaim pueden entender esta cita. Porque cuando llegamos con mi familia de Bolivia, lo único que traíamos en nuestras manos eran las maletas. Nada más. Lo que traíamos en nuestras maletas. Y cuando Dios nos llamó a iniciar un ministerio en este lugar, no había nada de dinero, hermanos. Unos pocos ahorros de lo que me quedaba de la finca, pero eso era muy poco. Y muchas personas pensaron que eso no iba a avanzar. No hay rencor en mi corazón hacia ellos, no hay problema. Pero Dios escucha. Y cuando Él dice, avanza, Él abre el mar. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Y muchas gracias a los que están trabajando en este proyecto, los que están poniendo su granito de arena para que muchas personas puedan conocer la verdad y nosotros mismos podamos crecer en nuestra experiencia con Dios. Porque un lugar como esto es no solamente para traer personas a los pies de Cristo, sino para que nosotros podamos preparar nuestros caracteres para el reino de los cielos. Y espero que eso sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Vamos a tener una oración antes de finalizar. Te damos gracias, querido Padre,
porque una vez más tú muestras tu amor y lo que estás dispuesto a hacer por tus hijos que se humillan ante ti. Oh Padre, para ver tus maravillas no depende de tu poder porque tú eres omnipotente. Depende de nosotros y la fe que podamos desarrollar, nuestra confianza en ti al comprobar cuánto nos amas y qué estás dispuesto a hacer por nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que no es nuestra batalla, que si solamente seguimos tus caminos, Señor, tú nos mostrarás tu gloria. Enséñanos a confiar en cada palabra que sale de tu boca y a vivir obedientes a tus mandamientos, que vendrán a ser como esa columna que nos protege del mundo, Señor. Límpianos y permítenos tener un descanso tranquilo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.